Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Soy el doctor Nicolás Evreinov desde Paraguay. Quiero hablarles sobre un tema muy importante cuando nos encontramos con un paciente con quejas cognitivas. Son varios los diagnósticos posibles y en algunos de estos casos al examen físico podemos ver algunos detalles que nos llaman la atención y nos llevan hacia un síndrome parkinsoniano. Entonces, cuando un paciente recurre al consultorio por una queja cognitiva, lo primero que hacemos es un perfil cognitivo que contempla una historia clínica completa, un examen físico dirigido en ciertos detalles neurológicos. Algunos estudios auxiliares de diagnóstico, como un perfil en sangre para descartar algunas enfermedades carenciales, infecciosas, metabólicas, y un estudio de neuroimagen. Estos estudios son básicamente lo mínimo que solicitamos ante una queja cognitiva. Pero ¿qué pasa cuando ya en la historia clínica existen algunos datos llamativos que no nos hacen pensar como en la enfermedad de Alzheimer como primer diagnóstico? Por ejemplo, una demencia de inicio rápido, una demencia muy precoz en un paciente joven, alucinaciones visuales ya desde un inicio en la historia clínica, caídas frecuentes desde el inicio del cuadro, pacientes que ya consultan por una inestabilidad muy significativa con caídas y golpes frecuentes, trastornos autónomos del sistema nervioso autónomo o del control de los esfínteres y pacientes menores de 60 años. Ante este cuadro, el médico se ve obligado a investigar más profundamente en el examen físico algunos detalles, buscar un síndrome piramidal, algún síndrome cerebeloso, algunos síntomas como signos como la limitación de la mirada, una hipotensión ortostática que puede constatarse en el examen físico simple, se le toma la presión al paciente sentado, luego parado, se ve la diferencia. Pero en este caso vamos a hablar particularmente cuando nos enfrentamos a un paciente con un síndrome parkinsoniano. ¿Qué es esto? Al examen físico se nota una lentitud en los movimientos, bradicinesia, hipertonía, una típica hipertonía elástica al examen físico y en algunos casos podría o no haber temblores. Es aquí cuando hablamos de un síndrome parkinsoniano y lo que primero pensamos es en descartar una enfermedad de Parkinson. El síndrome parkinsoniano, como bien dijimos, contempla la existencia de la bradicinesia como signo más importante, que es la lentitud de los movimientos. Aquí se incluye también la hipocinesia. Por ejemplo, la bradicinesia es la lentitud, la hipocinesia es la disminución de la amplitud de los movimientos, acompañado de uno de los otros dos signos llamativos del síndrome parkinsoniano, el temblor de reposo, que generalmente es fino y distal, y una hipertonía elástica que suele empeorar con las maniobras de Froment. Bueno, ante este síndrome parkinsoniano pensamos en una enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson se encuentran lesiones características, como ustedes sabrán, en los ganglios de la base, en particular la sustancia nigra, donde las lesiones de las neuronas van produciendo una disminución de la cantidad de dopamina. Pero ¿qué pasa si en esta triada o en estos signos encontramos también en la historia clínica o en el examen físico algunas atipias semiológicas, en particular demencia precoz, caídas o inestabilidad precoces, trastornos autónomos o esfinterianos significativos, un síndrome piramidal o un síndrome cerebeloso en el examen físico? Podríamos afirmar que no se trata de una enfermedad de Parkinson. Aquí podemos ver que ante un cuadro parkinsoniano con atipias tenemos básicamente 4 posibilidades dentro de las enfermedades neurodegenerativas que se encuentra aquí en esta zona por debajo, donde vemos que las posibilidades diagnósticas se van achicando a una MSA, atrofia multisistémica, una parálisis supranuclear progresiva, una degeneración corticobasal o una demencia a cuerpos de Lewy. Como verán en esta diapositiva, son inclusiones proteicas anormales que están afectando y produciendo una degeneración de las neuronas.
Acá podemos ver cómo las 4 posibilidades, de estas 4, 2 son alfa-sinucleinopatías y 2 son tauopatías. La atrofia multisistémica y la demencia cuerpo de Lewis es por inclusiones de alfa-sinucleína. La degeneración córtico-basal y la parálisis supranuclear progresiva son tauopatías. Pero ante estas atipias semiológicas, ¿hacia qué enfermedad vamos a ir investigando? ¿Cuál vamos a ir pensando más ante cada tipo de atipia? Por ejemplo, ante una demencia precoz, un deterioro cognitivo precoz de evolución relativamente rápida y llamativa, vamos a pensar en un síndrome parkinsoniano, en descartar una parálisis supranuclear progresiva, algún tipo de tumor, alguna encefalitis o una demencia a cuerpos de Lewy. Si el paciente ya viene con un historial de caídas a repetición, lo primero que pensaríamos es una parálisis supranuclear progresiva o una atrofia multisistémica. En los trastornos esfinterianos y autónomos, eso caracteriza mucho a la atrofia multisistémica. Cuando encontramos un síndrome piramidal o reflejos piramidales al examen físico acompañados de un síndrome parkinsoniano, vamos a pensar en la posibilidad de una comorbilidad de lesiones vasculares o en una MSAP, atrofia multisistémica variante parkinsoniana, o una parálisis supranuclear progresiva. Ante un síndrome cerebeloso, podríamos pensar en una MSAC, que es la atrofia multisistémica variante cerebelosa. Si el paciente tiene llamativas alucinaciones visuales, lo primero que pensaríamos es una demencia cuerpo de Lewy. Si encontramos al examen físico una limitación supranuclear de la mirada, una parálisis supranuclear progresiva. Pero para los estudiantes y los médicos más jóvenes, ¿a qué nos referimos con supranuclear? Como sabrán bien, el sistema piramidal contempla 2 neuronas, la primera que está en la corteza cerebral, que es la que dirige la movilidad voluntaria. Y la segunda neurona, que podría estar en el tronco encefálico, en el núcleo del tronco encefálico o en la médula espinal, es la que se conecta con el músculo para realizar el movimiento. Hablamos de supranuclear, una parálisis supranuclear, cuando el paciente al examen físico nosotros le decimos que voluntariamente mira hacia arriba, hacia abajo, y el paciente tiene la limitación en la mirada voluntaria, o sea, voluntariamente no puede mirar, por ejemplo, en la vertical hacia arriba o hacia abajo. Pero sí se mantiene el reflejo que sería en los núcleos que están en el tronco encefálico en este caso. O sea, al hacer una maniobra de decirle al paciente que quede en la mirada fija y flexionar bruscamente la cabeza, sí podemos ver que se eleva la mirada. O sea, esta lesión o este déficit es por encima de los núcleos, o sea, supranuclear. Es la movilidad voluntaria de los ojos la que está alterada y no la refleja. Y en casos raros que podemos ver una mano caprichosa, como le dicen los franceses, o una mano extranjera o alienígena, es un paciente que no tiene el control voluntario aparentemente de uno de sus miembros, generalmente la mano o la pierna de un lado, es muy asimétrica, que tiene como vida propia, tiene movilidad propia, tiene una distonía, tiene unas posiciones anómalas. Pensamos primero que nada en una degeneración córtico-basal. Pero yendo más a cada una de estas patologías, vamos a hablar un poquito de qué es la parálisis supranuclear progresiva o enfermedad de Steele-Richardson. Es una enfermedad degenerativa que contempla un síndrome parkinsoniano atípico o parkinsonismo atípico que tiene ciertas banderas rojas o signos muy llamativos al examen físico y en la historia clínica, que son básicamente una inestabilidad postural significativa que produce caídas a repetición inexplicables. El paciente ya tiene un historial de varias caídas dentro del primer y segundo año de desarrollo de la enfermedad. Esto le diferencia directamente de la enfermedad de Parkinson, en la que por definición no existen caídas a repetición en el inicio del cuadro. Existe una parálisis supranuclear de la mirada, como recién expliqué lo que significaba supranuclear, una rigidez llamativa que es axial, más que una hipertonía de los miembros, es una rigidez axial importante, bradicinesia dentro del síndrome parkinsoniano. También se ve un habla disártrica, una disartria llamativa y un deterioro cognitivo progresivo. Al examen físico, ya al entrar el paciente al consultorio, generalmente ya nos llama la atención la mirada congelada, esa limitación de la movilidad de la mirada que se puede constatar al examen físico.
Y en los estudios auxiliares de diagnóstico, en una resonancia magnética, se puede apreciar que hay una atrofia muy particular en una parte del tronco encefálico, que nos da, en el mesencéfalo, que nos da un aspecto de pingüino o de colibrí por encima del bulbo raquídeo, ¿verdad? Del puente de Barolio, que podemos ver acá en la imagen el aspecto de colibrí en el corte sagital. Hay diferentes variantes de la parálisis supranuclear progresiva. Bueno, esto depende de qué parte del encéfalo sea el más afectado en su principio. Acá algunas características clínicas que vamos, en honor al tiempo, vamos a pasar. Bueno, acá en el corte sagital, en la resonancia magnética, podemos apreciar, acá con los colores se puede diferenciar las diferentes partes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Podemos ver cómo hay una atrofia significativa en la parte del mesencéfalo, con la aparición de un signo de colibrí o de pingüino que se puede ver claramente en la resonancia en los cortes sagitales. ¿Qué tratamiento? No existe ningún tratamiento específico para la parálisis supranuclear progresiva. Para el síndrome parkinsoniano y con el objetivo de mejorar un poquito esa hipertonía, la bradicinesia, la rigidez, se utiliza levodopa. Pero hay que saber que el paciente tiene cierta resistencia, no suele funcionar demasiado bien la levodopa en los síndromes parkinsonianos atípicos. Puede usarse por lo menos por 6 meses para asegurar que no existe una respuesta muy significativa. También suele ser útil un poco de amantadina adhiriendo a la levodopa. La amitriptilina puede ser propuesta como tiene un cierto efecto relajante muscular, puede ayudar un poquito a las limitaciones de los movimientos de los ojos. Zolpidem podría utilizarse para los trastornos del sueño. Existen estudios que sugieren un poquito de coenzima Q10, y para las distonías muy significativas, cuando existen dolores o posiciones viciosas, se sugiere toxina botulínica. Pasando al siguiente diagnóstico posible, otro síndrome parkinsoniano atípico con llamativos signos anormales atípicos, es la degeneración córtico-basal. El síndrome córtico-basal se caracteriza por un síndrome rígido bradicinético asimétrico. Sabemos bien que el síndrome parkinsoniano puede ser aquineto o aquineto tremblante, o sea, asinesia con temblor es tremblante, o aquineto rígido es con hipertonía. En este caso no existe tanto temblor, más que nada es una hipertonía y lentitud. Estos signos parkinsonianos no suelen mejorar de forma significativa con el inicio de la levodopa. Asociados a los signos parkinsonianos se pueden ver trastornos corticales como una apraxia de las extremidades al examen físico, con una solicitud de hacer algunos gestos complejos, evaluando las praxias. El paciente tiene muchas dificultades para imitar nuestra evaluación clínica. Existen mioclonías reflejas. Y existe el llamativo fenómeno de la mano caprichosa, como una mano que puede moverse sin control voluntario aparentemente, con posiciones anormales, y que algunos le llaman mano alienígena. También puede haber distonías significativas y algunos temblores de acción y una significativa inestabilidad postural. Este síndrome córtico-basal puede asociarse a muchas enfermedades, entre ellas una demencia frontotemporal, a una degeneración córtico-basal, también la parálisis supranuclear progresiva. Algunos tipos de enfermedad de Alzheimer pueden tener también estos signos de apraxia, y también esta enfermedad por acumulación del TDP43, encefalopatía TDP43, puede tener un poco de síndrome córtico-basal. Por eso la importancia de tratar de distinguir clínicamente estos diferentes diagnósticos. Lo llamativo en este caso sería la mano caprichosa y el síndrome parkinsoniano, que nos lleva a pensar en una degeneración córtico-basal. En las imágenes hay algunos datos que pueden ser muy representativos. Una atrofia cortical asimétrica, hipointensidad del putamen y globo pálido, y reducción de la cabeza del cuerpo calloso. Y también en un SPECT o un PET scan se puede notar un hipometabolismo en esta zona. El tratamiento propuesto también es puramente sintomático, siendo que no existe un tratamiento curativo ni un tratamiento específico para esta enfermedad. Se puede usar también para la rigidez y la hipocinesia, bradicinesia,
dosis progresivas de levodopa hasta 1000 miligramos al día. Para la distonía significativa se podría usar toxina botulínica, baclofeno hasta 40 o 60 miligramos al día. Para las mioclonías podría usarse clonazepam en dosis incluso altas. Y para los temblores posturales y temblores de acción se propone propanolol u otro tipo de tratamientos específicos para los temblores, los medicamentos que se usan también en el temblor esencial. Pasando a otra posibilidad diagnóstica de síndrome parkinsoniano atípico con atipias semiológicas, se encuentra la atrofia multisistémica. El término atrofia multisistémica denota un trastorno neurodegenerativo progresivo, esporádico, de inicio en edad adulta y de etiología desconocida, que se caracteriza clínicamente por una insuficiencia autonómica, síndrome parkinsoniano, ataxia cerebelosa y o signos piramidales, en cualquiera de estas dos combinaciones, según esta publicación que está ahí mencionando. Básicamente es un síndrome parkinsoniano con la atipia de tener trastornos llamativos del sistema nervioso autónomo. Pero, ¿qué particularidad tiene este síndrome parkinsoniano en la atrofia multisistémica? También es un síndrome aquineto-rígido, asimétrico, de predominio axial, temblor postural, mioclónico, irregular, en un 50% de los casos. Rara vez se observa un temblor de reposo, como se ve en la enfermedad de Parkinson. Solamente en un 20% a 30% es de reposo. Existen trastornos de la marcha, inestabilidad postural y caídas tempranas. Estas caídas a repetición dentro del primer año de enfermedad, primero o segundo año de enfermedad, son, como se llamaba vulgarmente, banderas rojas que nos deben hacer pensar en que no es una enfermedad de Parkinson idiopática. Llama la atención los trastornos axiales que en la enfermedad de Parkinson se ven en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Acá pueden verse trastornos axiales parkinsonianos como una hipofonía. También se puede ver disartrias tempranas y trastornos de la deglutición. Baja eficacia de la levodopa, como en los otros síndromes parkinsonianos atípicos, no suele haber una eficacia muy llamativa de la levodopa, como se observa habitualmente en la enfermedad de Parkinson. También pueden observarse disquinesias inducidas por la levodopa. Bueno, esta enfermedad, la atrofia multisistémica, fue descrita en 1969. Básicamente es una sinucleinopatía como la enfermedad de Parkinson y la demencia cuerpos de Lewy. Y es una forma bastante más común que las otras, es mucho más frecuente que la degeneración córtico-basal, por ejemplo, dentro de los síndromes parkinsonianos atípicos. La edad de inicio suele ser entre los 45 y 65 años, promedio 52, pero puede haber pacientes más jóvenes y más ancianos que presenten a esta enfermedad. Básicamente se presenta de más o menos un caso por cada 10 a 20 casos de enfermedad de Parkinson, y lo que realmente el pronóstico de supervivencia es muy diferente a la enfermedad de Parkinson. Básicamente todos estos síndromes parkinsonianos, en este caso la supervivencia desde el inicio del cuadro es de 6 a 9 años. Vemos básicamente dos variantes de la atrofia multisistémica, que anteriormente tenían otros nombres, en las nomenclaturas antiguas se llamaban de otra manera. Tenemos la atrofia multisistémica P, MSAP, que anteriormente se le llamaba síndrome de Shea-Drager o síndrome de deterioro striato nigral. Básicamente es una enfermedad que ocurre en pacientes mayores de 40 años, su promedio de supervivencia es menor de 10 años. Es un síndrome parkinsoniano progresivo que responde pobremente a la levodopa con trastornos autónomos y entre ellos podemos mencionar la hipotensión ortostática, la impotencia sexual, los trastornos del control vesical, ¿verdad? Y la otra variable es la atrofia multisistémica C, MSAC, básicamente cerebelosa, que anteriormente se le denominaba atrofia oligopontocerebelosa. La característica clínica es que es un síndrome parkinsoniano con ataxia y síndrome cerebeloso, que se acompaña progresivamente de un deterioro neurocognitivo.
en los estudios auxiliares del diagnóstico, básicamente en una resonancia magnética, puede llamar ya la atención del neuroradiólogo o del neurólogo en la MSA-P, una hipointensidad T2 que podemos ver ahí en el putamen posterolateral, que básicamente es una neurodegeneración y depósito de hierro. También una hiperintensidad de la hendidura en el lateral al margen del putamen. Y en la MSA-C suele verse algo que es muy llamativo y muy característico por la atrofia oligopontocerebelosa, el signo de la cruz, que le llaman patrón de Hot Cross Bune, en la imagen T2 a nivel del tronco encefálico. Es de mucha utilidad demostrar ante un síndrome parkinsoniano atípico con estos antecedentes de caídas a repetición, la existencia de una disautonomía se puede objetivar por medios de estudios auxiliares, por ejemplo el TIL test es de mucha utilidad, el mapeo ambulatorio de la presión arterial, el monitoreo de la frecuencia cardíaca, para evaluar la sensibilidad de los varoreceptores, o sea, del sistema nervioso autónomo, básicamente a los cambios de posición. También puede ser muy interesante el uso de una gammagrafía. Pero ¿qué tratamiento vamos a proponer al paciente con una MSA? El tratamiento también es puramente sintomático, siendo que no existe un tratamiento curativo ni un tratamiento específico para esta enfermedad. La terapia dopaminérgica, la levodopa, se sugiere utilizar en dosis progresiva según tolerancia para controlar los síntomas motores, los signos motores, y se sugiere mantener por unos cuantos meses para asegurar que no haya una enfermedad de Parkinson, que no haya una respuesta positiva. Los agonistas dopaminérgicos pueden ser de utilidad, pero son de segunda línea. Básicamente los pacientes que no toleran para nada la levodopa, por ejemplo, que le causa trastornos gastrointestinales, en algunos casos podrían tolerar mejor algún agonista dopaminérgico. La rasagilina también se estudió para la MSA-P, pero no mostró mucha eficacia. La mantadina también carece de evidencia sólida, pero puede utilizarse más que nada para el estado de astenia, cansancio físico. Pero sí es importante enfatizar que no está indicada la estimulación cerebral profunda en ninguno de estos síndromes parkinsonianos atípicos. Justamente uno de los criterios que se tienen en cuenta antes de indicar un procedimiento tipo quirúrgico como una estimulación cerebral es descartar que sea una de estas patologías que estamos hablando, estos síndromes parkinsonianos atípicos, porque no se recomiendan los tratamientos neuroquirúrgicos para estas enfermedades atípicas. Bueno, la hipotensión ortostática en estas enfermedades, en particular la atrofia multisistémica, puede ser muy invalidante, para lo cual se sugiere utilizar algunos medicamentos, a veces mantener una buena hidratación especialmente, puede ser de utilizar las medias elásticas, las medias compresivas, aumento de la ingesta de sal, pero el medicamento de elección es la fludrocortisona, que es un mineralocorticoide que puede retener el sodio y mantener un poquitito más elevada la presión. Acá hay otras posibilidades terapéuticas, yo generalmente sugiero la fludrocortisona. Y ahora vamos a hablar de la segunda demencia degenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad con cuerpos de Lewy. La enfermedad de cuerpos de Lewy es una enfermedad que es más frecuente que las anteriores que estábamos mencionando. Es una demencia de inicio temprano, rápidamente progresivo, presencia de cuerpos de Lewy difusos, que son inclusiones proteicas intracelulares de alfa-sinucleína que producen una degeneración de las neuronas, o sea, la muerte de las neuronas. Es una enfermedad degenerativa. Los criterios que nos hacen pensar en una enfermedad de cuerpos de Lewy, el primero de todos es que es un síndrome parkinsoniano. El síndrome parkinsoniano básicamente se acompaña de alucinaciones visuales muy características. El paciente puede describir a la perfección sus alucinaciones, generalmente se acompaña de fabulaciones, puede contarte los detalles de las alucinaciones, el color de ropa que tenía su alucinación, o describe perfectamente estas alucinaciones. Es muy llamativo también el hecho que el paciente fluctúa muchísimo en el estado cognitivo. Por momentos está muy bien orientado, está lúcido, está relativamente coherente, y por momentos está completamente
confuso, desorientado, agresivo, hiperactivo, con alucinaciones muy importantes y trastornos del comportamiento. Estas fluctuaciones son muy llamativas en la demencia cuerpos de Lewy. Y también puede haber una fluctuación muy importante en el ritmo de sueño vigilia. Otras características adicionales, además del síndrome parkinsoniano, las fluctuaciones del estado mental y las alucinaciones visuales recurrentes, es la inestabilidad a la marcha con caídas, hipotensión ortostática, trastornos significativos del sueño REM, con trastornos comportamentales del sueño REM agitado, con movimientos, pesadillas, sueños vívidos. También pueden existir depresión, ideas delirantes, sensibilidad exagerada a los neurolépticos. Este es un detalle importante. Estos pacientes a veces recurren a la urgencia y se les da un neuroléptico típico y pueden tener un efecto exageradamente potente en estos pacientes. Le duermen y le pueden aumentar el riesgo de tener un síndrome neuroléptico maligno, siendo que es un síndrome parkinsoniano. ¿Qué hacemos ante este paciente con una enfermedad de cuerpos de Lewy? Primero que nada es importante hablar con la familia, explicarle, descartar la existencia de un síndrome confusional en todos los casos, hacer un perfil cognitivo, la parte metabólica, la parte tóxica, una evaluación de la medicación del paciente, la polifarmacia, tratar de eliminar los medicamentos que pueden dar confusión o desorientación. Se sugiere el inicio de medicamentos anticolinesterácicos. Básicamente pueden ser ribastimina o N-Pecilo o galantamina. Estos medicamentos aparentemente son eficaces para ayudar al paciente a estar un poquito más orientado y pueden ayudar a tener menos alucinaciones visuales. Se puede iniciar dosis bajas y progresivas de levodopa para los síndromes aquineto-rígido, la lentitud, las caídas, puede ayudar en la parte de la movilidad. Pero los neurolépticos que se sugieren son los neurolépticos atípicos, por ejemplo la quetiapina o en algunos casos clozapina. En casos extremos se podría usar un poquito de olanzapina o risperidona en caso de que estos pacientes no respondan bien o tengan efectos adversos con estos antipsicóticos. Bueno, entonces en conclusión, ante un paciente que recurre con quejas cognitivas, que llama la atención en la historia clínica o en el examen físico, lo que habitualmente se llamaban banderas rojas, caídas a repetición, demencia precoz, limitación de la mirada supranuclear, trastornos esfinterianos, trastornos del sistema nervioso autónomo, debe llamar la atención del clínico. En caso de que no sea un especialista en neurología, solicitar una interconsulta con neurología y enfatizar la importancia de diferenciar este tipo de patologías, síndromes parkinsonianos atípicos, de la enfermedad de Alzheimer, porque el pronóstico, el tratamiento y la explicación que vamos a darle a los pacientes y a los familiares es completamente diferente. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Acá les dejo los datos de mi contacto si quieren hacer algunas preguntas. Estoy dispuesto a responderle por las redes sociales o por mi email. Muchísimas gracias.